Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Alina no volvió a salir de la escafandra. A veces contestaba mis llamadas telefónicas, pero cuando conseguía hablar con ella, era obvio que seguía en estado de shock. Ahora dice que recuerda esos días como si hubiera estado drogada o en un sueño muy profundo. Ha olvidado muy rápidamente algunos detalles. También dice que las 7 semanas que transcurrieron entre que le anunciaron el diagnóstico y el nacimiento de Inés fueron las más largas de su vida, mucho más largas que los meses previos de embarazo. Existe una palabra para designar a aquel que pierde a su cónyuge y también una palabra para los hijos que se quedan sin padres. Sin embargo, no existe una palabra para los padres que pierden a sus hijos. A diferencia de otros siglos en que la mortalidad infantil era muy alta, lo natural en nuestra época es que eso no suceda. Es algo tan temido, tan inaceptable, que hemos decidido no nombrarlo. Eso es un párrafo de La hija única, el más reciente libro de la escritora mexicana Guadalupe Nettel, que nos acompaña en esta cuestión de gustos. ¿Cómo estás, Guadalupe? Qué placer verte. Hola, igualmente. Pues aquí con la pandemia encima. Bueno, eso es lo primero que te iba a preguntar. ¿Cómo han sido estos meses para ti? No, ya va más de un año, ¿no? Ya podríamos decir cómo han sido estos años para ti. Sí, sí. Pues tremendo, realmente sí van a dejar una huella importante, muy, muy raro, sobre todo psicológicamente para mí. Por suerte no he tenido tantas tragedias como otras personas cercanas que conozco que sí la han pasado muy, muy mal, ¿no? Pero creo que a todos nos ha afectado, queramos o no. Uh-huh. Sí, y es como cambiar radicalmente nuestra manera de habitar, nuestra manera de pensarnos, y ahí quizás aparece una palabra que yo siento que cruza claramente la hija única, pero que siento que está presente también en algunos de tus otros escritos, y es la relación con el duelo, con la pérdida. Y de una u otra manera, por supuesto, hay gente que está sufriendo un duelo real, directo, la pérdida de un ser querido, pero también quienes hemos podido seguir trabajando, quienes estamos más o menos cubiertos, también tenemos un duelo de nuestras maneras de habitar. Entonces, Totalmente. quería preguntarte respecto a eso, ¿cómo ves este duelo? Pues esperemos que no deje secuelas tan grandes como se anuncia, ¿no? O sea, para mí, yo no soy la misma desde que empezó la pandemia, definitivamente no. Y todavía no puedo saber exactamente cuáles van a ser las secuelas, pero sí sé que va a haber. Ahora, Ya de entrada me sí. concentro muchísimo menos, ya de por sí antes no me concentraba tanto, pero ahora está peor. Y hay como una especie de apatía, desgano generalizado en el que me incluyo, como que no le veo mucho sentido a las cosas que antes sí me hacían sentido, ¿no? Uh-huh. Quizás hay una cosa que después quiero leerlo, ¿no? Que está al final de después del invierno como una certeza de nuestros límites. Que se ha hecho muy, muy visible, porque antes vivíamos, también estaban los límites, somos seres frágiles, ¿cierto? Y nuestras planificaciones son frágiles, pero hoy día se hace de una manera tan evidente que nos golpean la cara y contra también nuestro mito de potencia. Y de estabilidad y de seguridad y de todo eso, ¿no? De certeza, no hay certezas ahora. ¿Y cómo se escribe desde ahí? Yo creo que lo que está pasando, yo no he escrito desde entonces, he escrito cuentos y sí, tienen que ver un poco con lo que te voy a decir ahora. Siento como que el límite justo de lo posible, de lo real, reculó. Entonces, esto que pensábamos que nunca iba a ocurrir, que era una pandemia, o sea, que todo el mundo iba a estar paralizado por culpa de un virus, que tanta gente se iba a morir, etcétera,
las escenas dantescas que hemos visto en algunos países, han hecho que nuestro imaginario se fuera hacia lo apocalíptico, hacia la ciencia ficción, los relatos de terror y de, no sé, como más simbólicos, donde el terror simboliza también terrores internos, o sea, aunque haya monstruos, vampiros, etcétera, Ujú. están simbolizando terrores internos. Eso se ha como que ha marcado una tendencia dentro de la literatura en estos 2 últimos años, yo siento. O sea, desde que empezó la pandemia hasta la fecha. Y entonces, y que va a seguir. Los cuentos que yo he escrito no son directamente de ciencia ficción ni totalmente fantásticos, pero sí lo son un poquito más que lo que estaba escribiendo antes. O sea, creo que sí tenemos como una necesidad de otros mundos, de otros universos, de otros imaginarios, y que eso se está viendo en la literatura que nos gusta leer o que necesitamos o que nos hace bien leer en este momento, ¿no? Que son cuentos y novelas como las de Mariana Enríquez, o como las de Mónica Ojeda, o como, o sea, como El Mundo para Soldán de repente, o sea, tal vez universos que antes nos parecían más de género, ahí interesantes, pero dentro de un nicho pequeñito se volvieron omnipresentes. Sí. Bueno, conversamos con Mariana Enríquez en este programa hace algunos meses atrás y hablábamos de la vuelta de tuerca del género, ¿no? Que a mí una de las cosas que me fascina de su literatura es que ella trabaja mucho, especialmente en los cuentos, la crónica roja. Ujú. Y trae de vuelta en el contexto del género imágenes que están en los diarios, que están en los noticieros, pero puestas en este contexto literario parece que nos golpearan muchísimo más, y desde ahí te pregunto, ¿no? El poder que te produce a ti como lectora primero, pero también como escritora, cuando las imágenes reales se transforman en literarias y desde ese lugar nos golpean. Fíjate que es un tema que me interesa mucho y creo que tienen ustedes toda la razón en lo que dicen. Eh, Cuando leemos el diario con el formato de la noticia, tanto en el periódico como en el noticiero de la tele o del radio, eh, no, tenemos como un blindaje para ese tipo de noticias, y hay también como una especie de deshumanización. Se leen los hechos, pero no hay, o sea, están completamente desprovistos de su naturaleza dramática, ¿no? O sea, el periodista anuncia, aquí en México además es horrible porque aparecieron 4 cuerpos sin cabeza con signos de tortura, bla, 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 pero no hay un contexto donde se pueda dramatizar eso, que lo tiene, nada más que está completamente desposeído de él, ¿no? Ujú. Entonces la ficción permite entrar a ese mismo hecho, pero ¿desde dónde? Desde la familia de esta gente, desde la novia de esta gente, desde la infancia de esta gente, desde el lugar humano. Entonces, es esta cosa completamente, entre comillas, aséptica, pero en realidad desnaturalizada, se vuelve más humana a partir de la ficción. Sí. Y es muchísimo más fuerte leer historias sobre migrantes cuando nos la cuentan desde la ficción que cuando nos las cuentan desde el periodismo. O sea, Mm. yo soy una absoluta fan de todos los periodistas que se juegan la vida en la calle cubriendo cosas espeluznantes como las que ocurren aquí, pero creo que nos golpea y nos resonamos muchísimo más, y podemos sentir empatía cuando las leemos a partir de la ficción, aunque sean personajes, entre comillas, falsos, ¿no? Y además se cruza con la experiencia que nos cruza como Latinoamérica, pero que es particular de cada país. Yo te escucho, Guadalupe, y pensaba en cuando leí 2666, y hay toda una parte en que Bolaños se dedica a los crímenes en Ciudad Juárez y empieza a describir una muerte, y después a describir otra muerte, y después a describir otra muerte, y ya llegó un momento en que yo estaba así como, por favor, no puedo seguir leyendo esto. Sí. Y también recuerdo un libro, luego me voy a acordar cómo se llama la autora, que se llama Lady D, creo, que habla acerca de
los raptos de mujeres en ciertas zonas de México, y creo que, claro, a mí me pasó que leyendo esa historia me impactó muchísimo más que cualquier noticia que yo haya visto antes, y luego cada noticia que he visto relacionada, emocionalmente voy a ese relato, ¿no? Que Claro. se hace un espacio. Sí, totalmente. Y yo creo que Bolaño fue muy importante, no solamente dentro de la literatura, que ya lo sabemos, sino también dentro del contexto político mexicano y latinoamericano, porque fue el primero en darles realmente como un cuerpo a esas mujeres, ¿no? O sea, antes ni siquiera eran los nombres, eran cifras y ya, 15 mujeres, 20 mujeres, 100 mujeres. Y él, al contar sus historias, les fue otorgando de humanidad justamente, y que después los periodistas eh, después de leer ese relato, asumieron esos casos como propios y fueron a buscar dentro de los hechos, ¿no? O sea, pero ya con otra visión, ya con otra emoción. Ujú. Ujú. Sí, bueno, el poder del arte. Tengo en mi cabeza, también estoy pasando Nomadland, que esta semana ganó el Oscar, ¿no? Y es como, en vez de hacer una película panfletaria respecto a la crisis del sistema neoliberal en Estados Unidos, nos mete en la humanidad de estos nómades y en la precariedad, pero también en sus lazos, y entramos desde un lugar que es al mismo tiempo más humano y amoroso, pero también mucho más brutal y conmovedor, desde ahí. Ujú. Sí, y hasta donde entiendo, esta película surge de un libro que escribió una periodista que se compró una van de esas Ujú. y se fue durante 2 o 3 años a vivir con esta gente, ¿no? No sé si escribió un libro de ficción o de no ficción, Sí, es un libro pero creo que es un libro, es un reportaje. Ella se llama, lo tengo acá porque justo escribí esta mañana sobre Nomadland, Nomadland Surviving America in the 21st Century, de Jessica Brother, para si alguien lo quiere buscar. ujú. Ahí les dejamos la recomendación. Guadalupe, estamos en hora de ir a escuchar una canción. ¿Qué canción quieres escuchar en esta cuestión de gustos? Bueno, el infalible amigo Leonard Cohen, yo creo que vendría bien en este momento, y a ver cuál, Alexandra's Living. ¡Qué belleza! Bueno, Leonard Cohen en esta cuestión de gustos con Guadalupe Nettel. Mientras me dirigía en taxi a la zona de Tribeca, pensé en lo difícil que nos resulta a los seres humanos sostener una estabilidad física o psicológica. Recordé las palabras de Ribeiro, uno de los más ilustres compatriotas de César Vallejo que Cecilia me hizo descubrir. Comillas. Seres imperfectos viviendo en un mundo imperfecto, estamos condenados a encontrar solo migajas de felicidad. Cierre comillas. ¿Cuál es la alternativa? Quizás aceptar nuestros límites, nuestras contradicciones, nuestras muchas necesidades, tratar de ser más fuertes que el peso de toda culpa, concentrar nuestra habilidad en lo que mejor podamos hacer y nuestra lucidez en lo que mejor podamos entender. One thing at a time, one life at a time. Vivir sin perder, en la medida de nuestras posibilidades, la capacidad para volver a un centro desde donde se puede confiar, esperar, ser feliz ahora mismo a pesar de todo, a pesar del dolor y de la certeza de que la vida es básicamente imposibilidad y dolor. Eso está en las páginas finales de Después del invierno, que ganó premio Herralde de novela, uno de los muchos trabajos notables de Guadalupe Nettel, nuestra invitada a Cuestión de Gustos. Este libro salió el 2014, pero a mí me pareció, lo leí ahora hace un par de semanas y me resultó tan contingente, porque básicamente habla de seres muy solitarios y muy encerrados en sí mismos. ¿Qué te pasa hoy día con esta novela? No sé, me pasa lo que me pasa siempre con los libros que escribí hace ya varios años, es que digo, ¿cómo pude escribir ese libro? Lo escribí yo, realmente era yo, pero es como si lo hubiera escrito un avatar de una vida anterior. Em, Obviamente hay cosas que todavía me hablan muchísimo, cosas que me parecen hasta novedosas y otras que pues no me encantan, no sé, es muy raro. ¿Y qué te pasa cuando aparece alguien, por ejemplo, como yo ahora, que descubrió el libro hace un par de semanas y
que se sintió súper identificada con lo que estabas diciendo ahí. ¿Cuál es tu reacción frente a eso? Me da muchísimo gusto pensar que no tienen caducidad los libros, que aunque para mí ya hayan pasado, hay gente que todavía los está descubriendo, disfrutando, dialogando con ellos. Y ahora la página que leíste, la verdad me gustó, no me acordaba tanto de ella, No, pero o sea, sí. yo rayé, se la leí hasta mi psicóloga. Como esto es, además, lo bonito es que Después del invierno nosotros vemos todo el viaje de Claudio, que es el personaje que está hablando ahí. Claudio y Cecilia son los dos personajes, pero Claudio es un insoportable. Al principio del libro yo de verdad, Guadalupe, no sabía si me lo iba a bancar todo el libro, porque era como, este tipo es insoportable, es insoportable. O sea, qué potencia, qué soberbia. Y claro, después tú nos vas mostrando su dolor y entendemos que esta construcción robotizada de sí mismo era una manera de protegerse de ese duelo. Sí, totalmente. No, es un personaje que tenía muchas ganas de hacer desde la primera persona porque es alguien que se ridiculiza a sí mismo sin darse cuenta, ¿no? Como estos machos prepotentes que hablan tan bien de sí mismos que en realidad no están hablando pestes de sí mismos y ni siquiera se enteran. Entonces, me divertí mucho haciendo esta voz de misógino, tipo pagado de sí mismo. Pero después se me acabó el material y dije, bueno, es que no puede quedarse a este nivel de superficialidad, tenemos que ir a ver qué hay, quién es verdaderamente Claudio, de dónde viene, cómo era su familia, cómo creció, etcétera. Y hay gente, que es lo más extraño, hombres y mujeres, que se identifican con Claudio desde el inicio. O sea, como, ¿sabes? Toda esta cosa de obsesiva compulsiva de guardar la ropa, los zapatos, los trastes de cierta manera y así. Para que se gasten de la misma manera siempre. Hay un ciclo de uso controlado. Sí, me gustaba también ir a escarbar y ver un cambio, ¿no? En la persona, en este individuo. O sea, no sé, alguien que se va dando cuenta justamente de que no se, de que esta fortaleza, de esta construcción, este calabozo en el que se metió, no puede defenderlo toda la vida y que tiene que hacer algo para tocar a los demás. Ahora, eso es algo parecido a lo que yo siento que le pasa desde un lugar mucho más amable a la protagonista de La hija única, a la narradora de La hija única. Pero voy a volver a ella, pero todavía quiero quedarme un poquito en Después del invierno, porque también, por ejemplo, para que la gente que no lo ha leído se lo pueda imaginar, Claudio conoce a una mujer y se fascina con esta mujer porque es una mujer muy silenciosa, muy dócil. Dócil es una palabra clave para él, ¿cierto? Sí. Muy disponible para él, que no hace ruido, literalmente que no hace ruido, hasta que en algún momento se da cuenta de que esta mujer no es así, sino que está dopada, que ni siquiera la tiene. Y él agradece a la ciencia contemporánea las posibilidades de generar un tipo de mujer ideal para él, ¿cierto? Que es básicamente una mujer dopada. Ahora también ahí vemos, y quisiera detenerme ahí un ratito, ¿no? A la construcción de la masculinidad, ese personaje, ¿cierto? Todopoderoso, que tiene todo bajo control, que se vincula solo en la medida de lo que a él le parece, que no se arriesga, porque yo siento también que un poco en otros relatos y en los cuentos aparecen también esas masculinidades nomás. ¿Qué te pasa cuando escribes hombres en este contexto además tan cambiante en que estamos, tan desafiante para ser hombre? Bueno, yo esa novela la publiqué en el 2014 y empecé a escribirla en el 2000. Entonces, imagínate todo el tiempo que pasó. Yo creo que Claro. estamos en un mundo muy distinto. Ujú. Era el inicio del siglo XXI, pero todavía no era el siglo XXI. Ahora siento que el siglo XXI, por lo menos la primera mitad, está marcada por las luchas y las reivindicaciones de las minorías. Hay una crítica ya muy, muy descarada del machismo y de la misoginia. No se pueden decir las barbaridades que se podían decir en el siglo XX y tampoco, aunque por ejemplo Vargas Llosa no se haya enterado y otros como él, pero ya no se puede hablar de la misma manera. Mm. Entonces, este libro todavía está informado más por el siglo XX, inicio del siglo XXI, que por el verdadero siglo XXI.
Y eso es lo que yo siento. Ahora, claro, es un libro lleno de ironía y de sarcasmo y de toda esta especie como de discurso filoso, y por lo tanto, sí, la crítica a este tipo de individuos que por desgracia siguen existiendo, eh, sigue siendo vigente, ¿no? Ujú. Sí, seguimos Entonces, conociendo Claudios, están allá afuera. Y también estaba pensando en algunos varones que aparecen en El matrimonio de los peces rojos, ujú, que también, y por eso pienso que es muy emocionante, porque tenemos esta crisis epocal. O sea, tú piensas en Vargas Llosa, yo estaba pensando también en Pérez Reverte, porque tú que era un escritor que cuando yo era más chica me encantaba y que ahora es como, uy, no. Porque claro, pero nosotros... todo el boom, prácticamente todo el boom, a Sí, excepción de uno que otro escritor, eran como los hombres que hacían cosas y salían a la conquista del territorio y por la revolución y los países, o sea, era como una cosa de épica, de políticos, de caudillos, esto era lo que le interesaba a los escritores, que todos eran hombres en esa época, las mujeres estaban por ahí relegadas y de repente salían así como figuras exóticas dentro de la literatura. Pero ya no es esto, o sea, la estética ya no va por ahí, buscamos historias muchísimo más personales, justamente de minorías reprimidas o oprimidas, entre las cuales, por desgracia, se cuentan las mujeres todavía, aunque no seamos una minoría demográficamente hablando, mm. sí estuvimos invisibilizadas muchísimo tiempo y oprimidas pues todavía. ¿No te pasa, Guadalupe, que cuando empiezas a leer mujeres que escribieron hace 50 años, hace 60, 80 años, tú dices, wow, qué valentía, en qué estaban, qué... A mí me impactan mucho, porque digo, A mí también. qué nivel de hostilidad tenían alrededor, ¿no? Y ahí estaban, porfiadamente. Sí, yo una vez tuve la suerte de hablar con Annie Ernaux, esta escritora francesa que escribió La mujer helada, hace poco, un par de años, y me dijo, sabes que cuando se publicó esa novela que ahora nos parece tan contemporánea, etcétera, tan valiente, tan vigente, eh, ella me dijo que la habían criticado como la cosa menos interesante del mundo porque hablaba de estas historias de señoras en su casa. Así como, pero eso les parecía en los años 60, ¿no? Del siglo Mm, XX. Y sí. ahora es todo lo contrario, nos gustan justo estas historias muchísimo más íntimas como las que ella cuenta. Me parece genial este cambio de paradigma y de estética. Me siento muchísimo más identificada con los gustos literarios del 2021 que con los del 2020, pero ya desde el 20 me pasaba eso, o sea, desde el Ujú. 20 yo ya leí autores como Josefina Vicens, como Rosario Castellanos, como Elena Garro, ¿no? Ujú. Y como Claro, otros que eran considerados raros y freaks. claro, y que desde esa marginalidad estaban marcando tendencias, marcando hacia dónde deberíamos ir. Muy interesante. Vamos a volver sobre aquello. Guadalupe Nettel, es momento de otra canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, otro clásico mío es The Smiths, siempre me gustaron y Me todavía, encanta. Louder Than Bombs. Perfecto. Estamos haciendo cuestión de gustos con Guadalupe Nettel. Seguimos haciendo cuestión de gustos con Guadalupe Nettel. A propósito, la excusa de esta conversación es La hija única, eh, que es su más reciente novela y en donde vuelve con algunos temas que ya habíamos visto en este premiado cuento El matrimonio de los peces rojos, que tuvo el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero en el 2013. Pero aquí aparecen otros temas que a mí me parecen súper interesantes. Uno, por ejemplo, es, no sé si la palabra es crítica, ¿no? Pero es como el cuestionamiento que hay en la novela respecto a la sabiduría total de la medicina. Porque para quienes no han leído la novela, es básicamente la historia de un matrimonio
que a los 6 meses y medio, 7 meses le dicen que la hijita que están esperando no ha desarrollado el cerebro y por lo tanto que van a hacer y va a morir inmediatamente. Y esas situaciones horrorosas en donde deben llevar, ¿cierto?, la espera y el parto. Pero luego en el libro vamos descubriendo que la cosa no es necesariamente como los médicos decían, y no iba a ser exactamente así. Hablemos un poquito de por qué quisiste escribir desde ahí, Guadalupe. Bueno, en primer lugar, para que yo escriba y me lance una novela, tengo que sentir verdaderamente un gancho emocional fuerte. Si no tengo ese gancho emocional, no prospera. Y lo que ocurrió aquí es que la historia, una de las historias principales, yo diría que la historia más importante de esta novela, es la historia de una amiga muy querida y que viví de cerca esa experiencia tan dolorosa que después, desde mi punto de vista, y creo que el de otra gente, el de ella incluida, se convierte en una historia luminosa. O sea, que pasa desde lo más oscuro hasta pues un lugar de mucha claridad, tanto intelectual como emocional. Y, y esto me conmovió muchísimo. Entonces yo quise transmitir o compartir la historia a los lectores y volcarme en ella e irla analizando y reconstruyendo y dejando un testimonio de lo que había pasado con esta gente. Entonces, pues sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con lo que decías de los médicos, porque aunque en este momento es muy delicado hablar de la medicina y criticar al cuerpo médico, Sí, sí. dado que nos están salvando la vida en muchísimos casos y ellos están arriesgando la suya para poder cumplir con su profesión. Hay como una actitud deshumanizada de los médicos que a mí no me gusta y que siento que ya es hora, o sea, que la sociedad empiece a exigirles cada vez con más fuerza que esto cambie, ¿no? O sea, como una especie de arrogancia, de nosotros sabemos lo que pasa aquí y podemos asegurar qué es lo que va a ocurrir en casos como este, donde en realidad nadie tiene idea de nada, ¿no? En vez de decir, oigan, pues la verdad no sabemos, pensamos que podría pasar esto, pasar lo otro, tomen sus precauciones por si llegara a ocurrir qué, ¿no? En México está despenalizado el aborto en la Ciudad de México, no es así en todo el país. El problema es que la mayoría de los médicos están internamente en contra de él y no lo practican e intentan evitar practicarlo incluso cuando es muy necesario, ¿no? Cuando se sabe que viene un bebé sin cerebro, por ejemplo. Entonces, quería como hablar de las diferentes actitudes que pueden tomar los médicos, porque aquí hay médicos desde la mayor arrogancia posible y hasta médicos que tienen actitudes o sea, que estarían prohibidas por la ley o por digamos, eh, la ética médica, pero que por compasión, por humanidad, por solidaridad, por sororidad, llevan a cabo, ¿no? Y que son actos verdaderamente heroicos o actitudes que le permitieron a Lina, a la verdadera y al personaje, pues encontrar un resquicio por donde reconstruir su vida. Entonces, a mí me interesan, como ya hemos visto, porque también después del invierno habla mucho de esto, de la actitud de algunos enfermeros que son muy cálidos y otros médicos que son totalmente fríos, como una navaja de afeitar. Pero bueno, me gusta indagar en ese universo porque aunque yo no he estado en situaciones de cercanía con la muerte, sí he vivido muy cerca de personas que lo han estado, he acompañado a gente que ha muerto en hospitales y sé, pues, qué pasa en ese universo tan cerrado, con las puertas, pues, siempre tan cerradas y las ventanas también tapadas, y es algo que me interesa describir, ¿no? Analizar, etcétera.
Y además que, volviendo a lo que conversábamos al principio, ¿no? Esta idea de la constante fragilidad en que vivimos los seres humanos. Y lo que ha hecho la pandemia es ponerla en la frente y decir, ustedes que se creían tan claros, ahí tienen. Pero eso está todo el tiempo y a mí me pasó leyendo La hija única también respecto a la fragilidad de la vida y que por esa misma fragilidad vale la pena vivirla, porque finalmente, no les vamos a hacer spoilers, pero Inés, este bebé, nace y vive. Sí. Y claro, y la pregunta que uno se hace detrás era, y que es una pregunta que pensaba en una poesía de Rilke al respecto, ¿no? Es como, la vida es lo que dice Claudio al final de Después del invierno, la vida es dolor y belleza, la vida es riqueza y miseria, estamos expuestos todo el tiempo, no podemos, hay quienes lo intentan, ¿eh? Vivir ahí encerrado, no me vinculo, no hago nada, no, como Claudio, pero estamos ahí todo el tiempo y ahí la pregunta que me dejó a mí la hija única es, ¿esa Line hubiera preferido no vivir toda esa belleza pensando que venía acompañada de todo ese dolor? No, yo creo que ahora, o sea, hoy, 26 de abril del 21, ella elegiría vivir lo que vivió, pero no hace 2 años, o sea, no hace 3 años ni hace 4 años. Definitivamente hace 2, 3, 4 años habría dicho, quítenme de aquí, pero siempre con un poquitito de curiosidad, porque ella tenía la llave, en algún momento le dan la llave, o sea, puedes apagar todo, Claro. puedes irte, siempre está la posibilidad del suicidio, ¿no? Hace poco me contaron una broma que es genial, que mientras estemos con buena salud, siempre existe la posibilidad de colgarse. Exactamente, sí. Bueno, en Chile estamos en pleno discusión respecto a la muerte digna y es una tremenda pregunta porque quienes más necesitan una muerte digna o quienes más sienten que deberían ejercer ese derecho son quienes están incapacitados para hacerlo por sí mismos. Claro, claro. Y entonces, y no la ejerce, o sea, no utiliza esa llave, ¿no? Lo pospone y lo pospone y lo pospone porque hay un poco de curiosidad o de intuición quizás que le dice, esto tiene remedio, esto se puede arreglar, se puede resolver de otra manera, podemos encontrar otras configuraciones para poder ser felices dentro de esta miseria humana, ¿no? Y eso también era una de las cosas que más me intrigaban. Al principio yo no sabía si poner lo de la sustancia esa, porque pensaba que no quería, o sea, lo escondí un poco, ¿no? O sea, no puse exactamente los nombres ni las personas, etcétera, porque era muy peligroso. O sea, estoy hablando prácticamente de un delito. Sí. Pero era fundamental ponerlo también porque gracias a que ella tenía la libertad de elegir entre la vida y la muerte de su hija, que pudo con la carga de vivir con ella, ¿no? O sea, estamos hablando de un bebé que no iba a oír, no iba a pensar, no iba a poder nunca comunicarse, etcétera, ni iba a ver. Ahora, Ahora también, bueno, perdón, no, iba a continúa. decir que todo fue cambiando todo el tiempo. Esa es una historia que tiene miles de vueltas de tuerca y eso es algo que también pasa en la vida de la gente, aunque queramos evitarlo, ¿no? Sí, sí, pues eso, a eso pensaba. Lo que tú nos propones en la hija única es el extremo, pero todos vivimos constantemente en la fragilidad de la vida. Enos aquí, en cuarentenados luego. Guadalupe, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora me gustaría oír a Marisa Monte, la Excelente. brasileña, con, ¿cómo se llama esta? La Samba da Solidão, ¿o cómo se llama? Bueno, la buscamos y es lo que vamos a escuchar ahora. Hacemos cuestión de gustos con Guadalupe Nettel. Nada mal, exclamé. Son cartas muy positivas. ¿Te dijeron alguna cosa? Sí, que Inés vino a este mundo a enseñar algo importante. ¿Y crees que sea cierto? Pues a mí me ha enseñado muchas cosas, entre ellas que el amor llega a las formas más inesperadas y que todo puede cambiar en cualquier momento, para mal y para bien. ¿Te acuerdas cómo me puse cuando me dijeron que iba a vivir? Ahora me siento agradecida de tenerla y de la familia que hemos formado.
era verdad que se veía contenta. Eso es parte de La hija única de Guadalupe Nettel, a quien tenemos de invitada esta vez en cuestión de gustos. Ahora, por supuesto, la novela es una novela sobre la maternidad y sobre las distintas formas de maternidad también. Pero también a mí me pareció muy curioso el espacio que le das a la maternidad grande. Estoy pensando en la relación que tiene la narradora con su mamá. Hablemos un poquito también de ese otro momento. Claro. Es un tema que a mí me interesa mucho y he estado leyendo novelas al respecto, por si quieren recomendaciones. Está Azúcar quemado de Avni Doshi, una escritora anglo-india. Y también el libro de Tahar Ben Jelloun, el escritor marroquí, que se llama Sobre mi madre. Vivian Gornick, que aparece citada en la novela, Con apegos feroces. Y es esta relación como muy tirante, muy amorosa y al mismo tiempo salvaje que hay entre las mujeres y sus madres, ¿no? Entonces, creo que muchas mujeres se identifican con esto. Hay una especie como de red de reproches interminables y de culpas no dichas. Hay mucho no dicho, ¿no? Es como esta cosa pasivo-agresiva que tenemos las mujeres, pero llevado al extremo. O sea, los hombres se golpean en la cara, yo que tengo hijos los veo todo el tiempo sacarse moretones, etcétera, pero entre mujeres es más como por debajo del agua y es sutil esta violencia, no estamos exentas de ella para nada. Creo que donde mejor se expresa es en el vínculo madre-hija, donde también hay una gran solidaridad, ¿no? O sea, como es un vínculo bien, bien particular que me interesaba trabajar. Sí. Y que no, una novela sobre maternidad, que no era el caso, o sea, yo no pretendía escribir una novela sobre maternidad, pero ya que fue convirtiéndose en una, que había que abordarlo sí o sí. Claro, pero lo que a mí me parece interesante en La hija única es que va abordando los distintos lugares. Está todo el drama de Aline y Inés, ¿cierto? Y este bebé, y etcétera. Pero también está la misma protagonista y su vecino, ¿cierto? Y esta mamá deprimida, esta mamá que fue violentada y que no puede con su hijito de 8 años, ¿cierto? Y por otro lado está las palomas que aparecen ahí y que también me traen de vuelta algunos cuentos que están en el matrimonio de los peces rojos, el mismo matrimonio de los peces rojos y también Felina, que fue un cuento que me encantó, y que habla de estas distintas maneras y también de lo que nos conflictúa. Y pensaba que la mamá de la narradora de La hija única es, como suelen ser muchas madres, es la guardiana del mandato, del tú como mujer deberías, ¿cierto? Sí, y no es hasta totalmente. que ella hace su propio proceso, esta madre, que puede ver a su hija de verdad. Sí, totalmente. Bueno, yo quiero decir que uno de los libros que están en el origen de La hija única es el libro de Lina Meruane, Contra los hijos, que a mí me voló la cabeza. Y discutí con ella varias cosas sobre esta novela. Y yo le empecé a contar y me dijo, oye, pero por favor que tu personaje no cambie nunca de opinión, o sea, que no se vaya a volver una madre de repente, ya una mujer arrepentida que abraza la maternidad, como que vuelve al cauce, ¿no? Que siempre sea marginal. Y yo después de esa conversación decidí que desde el inicio se iba a saber que ella ya no iba a poder tener hijos. Y por eso se liga las trompas, ¿no? Pero creo que es uno de los libros que hablan con mayor claridad justamente de este mandato, de esta especie de ideal de la madre sacrosanta, sacrificada, no sé, de esta vocación de la que hablan los hombres sobre todo, de la mujer anulada en aras de la maternidad y que, o sea, no es elección como mucha gente cree, es una imposición social en algunos casos que además
se va convirtiendo a partir de ciertas decisiones en algo irreversible, porque te casas a los 20, no terminas los estudios, nunca has trabajado, no tienes una trayectoria profesional, piensas que no puedes hacer nada, te vuelves dependiente y después tienes 2, 3, 4, 5 hijos y cómo sales de esa etapa aunque ya no la desees, ¿no? Eso es un caso, pero también está el de la madre que ni siquiera lo eligió, que fue violada y de repente tuvo que hacerse cargo, o de la persona a la que le metieron en la cabeza que abortar y salvar su vida era pues un pecado, y que era mucho más importante la vida del hijo, que como cuenta Lina en muchísimos casos, o sea, durante muchísimo tiempo fue más importante la vida del hijo que la de la madre médicamente hablando, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí aparecen varias cosas que me parecen importantes, pero no creo que se me vaya el tiempo. Y a propósito de que hablaste de Lina Meruane, yo le iba a sacar en esta conversación, a propósito de su más reciente libro, Zona Ciega, que conversé con ella la semana pasada sobre este libro, y sobre algunas reflexiones que ella hace respecto a la mirada, que es un tema que para ti es muy, muy importante, que también ha estado en tu literatura y que de alguna manera también aparece en La hija única, pensando que Inés, este bebé, no va a poder ver. Y cómo nos cruza, ¿cierto?, esta experiencia respecto a lo que entendemos como los límites del otro y por lo tanto su inhabilidad para vivir y para evitar. Y quería que nos contaras un poquito desde dónde está escrito también ese cuestionamiento. Sí, a mí siempre me interesó la figura o sea, del monstruo, del ser humano que nace con una anomalía física, ¿no? Monstruo en el sentido, o sea, desde un punto de vista literario, mitológico, etc. Y no lo uso nunca peyorativamente yo, esa Sí, sí, palabra. sí, sí. Entonces, es como el que subvierte las categorías de belleza, las categorías de lo posible, y muchas veces es un héroe, muchas veces también es un héroe trágico, pero a veces no forzosamente, que cambia el mundo, ¿no? Cambia nuestra manera de ver. Y el ciego es uno de ellos, o sea, yo nací con problema. Muchas veces dicen que solo tengo una mácula en el ojo y yo digo, ¿por qué asumen eso? O sea, ¿de dónde sale que tengo una mácula en el ojo? No, tengo además una catarata, mi cristalino está pegado a la retina, o sea, tengo una condición visual distinta, ¿no? O sea, una cosa es lo aparente y otra cosa es lo que además. Entonces, el tema de la ceguera es un tema que siempre me ha interesado y que sí, comparto con Lina, muero de ganas de leer su libro. Está buenísimo. Está buenísimo. No lo dudo ni un poco. Y siempre ha estado ahí presente. O sea, el huésped justamente habla de la ceguera, hay todo un universo de ciegos, el braille aparece ahí de alguna forma. Tengo un ensayo escrito sobre escritores ciegos y así. Y un proyecto también de libro que dialogará algún día con el de Lina, supongo. Entonces, Inés justamente es el nacimiento de un monstruo, ¿no? O sea, el nacimiento de un ser humano distinto, con capacidades distintas, un ser humano con una discapacidad neurológica enorme. O sea, su madre ya hubiera deseado en sus sueños más atrevidos que hubiera nacido con síndrome de Down, pero no era el caso, o sea, era muchísimo más grave, ¿no? Que ya es, o sea, no digo que no sea difícil para las madres con niños así vivir su propia experiencia, pero es yo creo que de las condiciones neurológicas más tremendas que hay, ¿no? Y cómo para mí fue realmente una experiencia muy, muy conmovedora ver a este bebé luchar por la sobrevivencia, pero también por el desarrollo de sus capacidades y de su potencial, ¿no? Porque la he visto hacer terapia, la he visto mejorar así a un nivel que jamás sospecharon los neurólogos, y o sea, se comunica, y todo dentro de estas enormes limitaciones que tiene. Entonces,
por supuesto que cuando la vi, la conocí, me conmovió tanto que quise escribir una historia que hablara de ella, ¿no? Por eso el título, es la niña que es única en el mundo, porque no hay dos como Inés, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas historias similares y pensaba en lo importante que va a ser para tantas madres y padres encontrarse con tu novela y decir, no estoy solo, no estoy sola en esta aventura hermosa y terrible, que es la maternidad y más la maternidad de niños y niñas que tienen dificultades, ¿no? Entonces, creo que es un tremendo regalo, literariamente es una belleza, y yo lo disfruté mucho. Muchas gracias, Guadalupe, por tus libros y muchas gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Gracias a ti por la invitación y por la lectura tan inteligente y la conversación. Bueno, con eso cerramos esta cuestión de gustos. Ha sido un placer, nos encontramos una próxima vez. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.